Muy buenas noches. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 31 de marzo, iniciando la cuarta semana de Cuaresma en el ciclo C. Como siempre, vamos a nuestro misal popular de Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, ya tenemos el texto en pantalla. Vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículos del 17 al 21. Bueno, este es el penúltimo de los capítulos del libro de Isaías, ¿no? Está compuesto de 66 capítulos. Bueno, nos dice entonces el profeta Isaías: esto dice el Señor: miren, voy a crear un cielo nuevo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento. Regocíjense, alégrense por siempre, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. Bueno, aquí tendríamos, una parte importante es que previamente a este capítulo se ha hecho una apología y una llamada de atención, ¿no? Especialmente por la infidelidad del pueblo de judío, pero también por la fidelidad de algunos pocos o un resto de su pueblo que así de fiel, ¿no? Los famosos eh, devotos, siervos de Dios o piadosos también se le llama. Entonces aquí estaría ya finalizando, ¿no? Y ya vemos en este lenguaje algo de la narración apocalíptica, en el sentido escatológico, ¿no? Como veremos a continuación, lo que va a pasar, ¿no? Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años, pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Entonces nos está hablando ya de una época como profecía, ¿no? Mesiánica, prácticamente escatológica, ¿no? O sea, post-mesiánica. Bueno, que es lo que ya habrá pasado todo, ¿no? Lo malo, precisamente refiriéndose a la infidelidad de su pueblo y a la fidelidad de un resto, de unos pocos, ¿no? A quienes mantuvo las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 29, cuyo responso es: te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Este es un salmo eh, que es un cántico, ¿no? Que su autor, el rey David, había compuesto para la dedicación de su
de su casa, y que también se cantaba en el templo. Entonces es una alabanza a Dios con acción de gracias. Dice el rey David: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Entonces podemos ver aquí que es un salmo en el que el salmista está a punto de morir y el Señor eh, lo cura, ¿no? O también le da el triunfo sobre una batalla, por ejemplo, ¿no? Al borde de sucumbir, Dios lo ayuda. Por eso aquí se refiere al abismo, ¿no? Sacaste mi vida del abismo, que es el Sheol hebreo, ¿no? El Hades griego, o mm, el sitio de los muertos. Continúa el salmista. Tañan para el Señor, fieles suyos. Celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura unos instantes, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Entonces aquí están sus fieles, ¿no? Como habíamos mencionado en la anterior lectura. Los devotos, los Hasidim, ¿no? Los que han sido fieles, ¿no? Y a quienes por todos cumplirá sus promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y termina diciendo: Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, Señor. Dios mío, te daré gracias por siempre. Aquí termina entonces con una alabanza de acción de gracias por el auxilio o el socorro que le ha brindado, ¿no? Al salmista aquí. Y termina diciendo: Te daré gracias por siempre, que es la oblación que perdurará a diferencia de los holocaustos y sacrificios de animales, ¿no? El único sacrificio es la ofrenda que se hacía de acción de gracias, la Todá, ¿no? Hebrea. Bueno, y terminamos con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Muy bien. Nos dice San Juan: En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Bueno, aquí sería bueno observar que lo que pasó previamente a este relato es el caso de la samaritana, ¿no? Eh, que creyó, ¿no? En Jesús como Mesías, y creyeron muchos de ese pueblo, ¿no? De Samaria, Sicar. Muchos creyeron en él y se quedó allí 2 días, dice, ¿no? El relato. Bueno, entonces, después de esos 2 días que se quedó en Sicar, un pueblo de Samaria, dice que sale para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia tierra o en su propia patria, ¿no? O sea, el famoso proverbio: nadie es profeta en su tierra. Y se dirige allá, a Galilea. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta.
Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. Bueno, aquí es importante aclarar que esto que dice el Señor Jesús no va dirigido necesariamente al funcionario real, ¿no? Que está allí, porque él precisamente va, ¿no? De Cafarnaún a Caná de Galilea porque supo que él estaba allí para verlo, ¿no? Y le pidió que bajase a curar a su hijo. O sea, tenía fe, ¿no? Que lo podía curar. Él se está dirigiendo a los judíos, ¿no? O sea, va a tener que hacer más signos y prodigios para que los judíos crean. Bueno, hay también que recordar que de, de este pueblo de Cafarnaúm a Caná de Galilea habría unos 35 kilómetros, ¿no? De distancia, o sea, como unas 7 horas a pie. Eh, y eso ya el, el- el padre, este funcionario real, tuvo que hacer todo este viaje, ¿no? Y creyendo que Jesús podría bajar a curar a su hijo. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Bueno, aquí hay más de una observación también importante que podría pasar desapercibida, ¿no? Eh, el funcionario tiene fe porque le pide, ¿no? Baja antes de que se muera mi niño. Mm, Podría haber una implicación aquí de que incluso lo podría resucitar, ¿no? Pero quiere que baje antes de que muera, ¿no? Y aquí es importante entender en el texto que si baja y muere, él igualmente lo va a hacer el milagro, ¿no? Y si ha muerto el niño, lo va a resucitar, como sucede en otras dos ocasiones. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. Importante porque le ordena, ¿no? Que se vaya a ver al hijo. O sea, a la fe de este funcionario, él le dice que haga algo, que vaya, tu hijo vive, que regrese, ¿no? Y que se cerciore. Y lo importante, casi lo más importante, es el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. ¿Qué creyó el hombre? Que lo curó, ¿no? Que lo curó, por eso fue de vuelta, por eso se puso en camino. También es importante esto, ¿no? O sea, escuchó a Jesús y obedeció, ¿no? Anda, y se fue, se puso en camino. Entonces le obedeció. Entonces la fe, la confianza, tuvo una gran confianza en lo que le dijo el Señor, que le obedeció, que lo mandó que fuera y él se puso en camino. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y continúa: iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta
de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Entonces, él de alguna manera quería cerciorarse, ¿no? Se encontró eh, a los criados, ¿no? Que fueron a encontrarlo y le dijeron que el niño vivía. Pero él quería saber la hora, ¿no? Y le dijeron, ayer a la hora séptima, que sería la 1 de la tarde, ¿no? O sea, 1 hora después del mediodía, que sería mediodía la sexta y la 1 la séptima. Y entonces se dio cuenta de que a esa misma hora Jesús le había dicho, ¿no? Anda, tu hijo vive. Y él creyó con toda su familia. La fe de un gentil, ¿no? Un funcionario al servicio del imperio que había creído en Jesús. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.